Bienvenido al programa La Palabra Enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos. Es una bendición volverlos a recibir aquí en su programa La Palabra Enseña de la Iglesia Dios Restaura, el cual se encuentra en San Ramón de Tres Ríos, calle Limburgia. Ahí usted puede visitarlos cuando guste. Ahí, bueno, más adelante vamos a estar dándole un poquito de información con respecto a la iglesia como tal. Hoy, por lo que vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que era ¿no aprendimos así de Cristo? Prácticamente yo diría que sería como una pregunta. La realidad de estos detalles, de verdad, tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, valorar realmente de quién estamos aprendiendo, de a dónde estamos aprendiendo. Y esto, este tema nos lleva a eso, a poder definitivamente nosotros, cada uno de nosotros, calar en nuestro corazón y saber, ver qué es lo que estamos haciendo. Bueno, antes de continuar con el tema, quisiera comentarles, bueno, que hoy me encuentro con mi hermano José David, tanto en controles como también dándonos un poquito de enseñanza con respecto a este tema. Así es que, José David, bienvenido, ¿verdad? Dios te bendiga, papá. A mí muchas gracias, hermano Frey, y por supuesto a cada uno de los que siempre nos acompañan en este lindo y hermoso programa, ¿verdad? Que gracias al Señor, no tengo el dato exacto como el hermano Juan, que saludamos al hermano Juan también, que por asuntos Pero vamos por personales el tercero, no ¿verdad? está Del año. exacto, pero, pero sí ya tenemos bastante ratico de estar acá compartiendo y disfrutando de estas enseñanzas que esto edifica nuestro espíritu, ¿verdad? Así Y es. como siempre he dicho, hoy no es la excepción, así que pues a tomar buen asiento, a prestar buena atención con la palabra en mano y a continuar con este tema, porque este tema está muy bonito. Pues sí, como lo decía José David, son tiempos en los cuales tenemos que mantenernos y disfrutar de tiempos así con ese tipo de temas. Bueno, y también como verán, el pastor José Luis no se encuentra hoy, ya que anda en gira, haciendo su trabajo también como representante del Señor. Y bueno, aquí nos dejó a cargo. Esperemos en el Señor poder ser de edificación para sus vidas, que lo que digamos aquí sea correcto, sea delante de la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos guía a cada uno de nosotros. Y como le digo, espero poder eh, ser de bendición como lo debemos de ser todos, porque el Señor nos manda eso también, a ser de bendición a muchos. Ser esa imagen de Cristo para poder llevar a cabo su obra aquí y insisto, o sea, como lo he dicho muchas veces, insisto, en poder terminar con un tiempo aquí en la tierra para continuar con el Señor. Eh, seguimos, como digo, seguimos con el hermoso tema que llevábamos la semana pasada con respecto no aprendimos así de Cristo. Eso la tenemos basado sobre Efesios, ojalá puedan buscarlo ustedes, mis hermanos. Está en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Lo tenemos enmarcado entre los versículos 18 al 30. Podemos echarnos un poquito más para atrás con el versículo 17, ya que está claro, especialmente en Reina Valera, que identifica, identifica claramente cuál es el objetivo de este tema en sí. Y es algo muy, muy importante tenerlo en cuenta, de saber de que muchas veces la palabra nos simplifica para poder entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eh, no sé, Vicito, si quiere iniciar con la lectura. Aquí la intención es tal vez hacernos un recuento de lo que fue la semana pasada, de lo que se estuvo hablando un poquito la semana pasada para poder continuar y poder encajar con respecto a lo que se habló en, en Efesios, perdón, capítulo 4, versículo del 17 al 30. Pero en estos momentos, José David, si me hace el favor, lleve del 17 al 19, por favor, para refrescar un poquito lo que se habló la semana pasada. Claro.
Dice Efesios capítulo 4 versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es, bueno, aquí da un reflejo claro de lo que Pablo nos está hablando, de que nosotros tenemos que andar como anduvo el Señor. Aquí más bien habla lo contrario, que no andemos como los otros gentiles. ¿A quiénes se está refiriendo? Especialmente a las personas que no han creído en Jesucristo. A eso, en esta actualidad, podríamos marcarlo de esa forma. Los gentiles como tales, pero aún así, ellos también tienen la oportunidad de conocer a Cristo. Ellos tienen esa oportunidad y hacer un cambio de lo que el Señor nos está refiriendo aquí a través de Pablo. Definitivamente nosotros, cada uno de nosotros tenemos que meditar en esto. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere con esto? Personalmente yo puedo decir de que lo que se refiere es que se vive plena, o sea, queremos vivir un afán en esa tierra, conforme a lo que el mundo nos empuja en riquezas, nos empuja en vanidades, nos empuja en la forma de ser, a como nos da la gana, por decirlo así. De verdad, la actitud de nosotros tiene que cambiar completamente y eso es lo que Pablo nos enseña, que no andemos como esas personas del mundo, sino, como decía también, como dice la palabra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya somos escogidos por el Señor y como tal somos personas que debemos de reflejar algo diferente, debemos de ser completamente diferentes para enmarcarlo, para decir, a los gentiles. José David. Nosotros tenemos una sola vida, ¿verdad? Desde el inicio, una sola vida, que es la carnal, que por supuesto todos conocemos y es en la que estamos viviendo. Cuando Jesús entra en juego, por decir así, entra una segunda vida, pero esta es la espiritual. Entonces aquí lo que hemos visto en el programa pasado y lo que también vamos a ver parte de ahora, es justamente cambiar el rol, porque no vamos a decir que la vida carnal se va a eliminar, porque por supuesto estamos, de forma literal, estamos con vida y no vamos a dejar de vivir en la carne. Como usted bien decía, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a vivir esa vida espiritual y es donde nosotros tenemos que manejarnos de ahí. Lo que aquí Pablo nos enseña justamente con esta misma línea es justamente eso. Jesús nos enseñó por medio de su palabra, sí, a cómo caminar estando en este mundo, pero la mayor parte de cómo vivirla en el espíritu. Así es. Porque la acción de vivir en el espíritu se va a notar en la parte carnal, en lo que somos ahorita físicamente. Por eso la palabra habla también de frutos. Esos frutos del espíritu se van a notar físicamente, ¿verdad? Entonces, como siempre se ha enseñado, la parte espiritual tiene que opacar la parte carnal completamente. Entonces, cuando nosotros decimos ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es justamente parte de esa esencia, reflejar esa parte espiritual de Cristo en nuestras vidas. Porque como les decía, si nosotros, o es parte de lo que usted ahorita comentó con los gentiles, y podemos traerlo en ese contexto actual. Hoy en día muchas personas se quieren vivir, o hablemos de lo general, queremos vivir una humanidad como la que desde Adán y Eva hasta la actual, es la que nosotros, o todo humano quiere vivir, como decíamos en el programa pasado, sin compromiso a Dios, sin compromiso, ¿verdad? Una entrega fiel a Dios, o pedirle a Dios, ya nosotros te seguimos, pero te acoplas a nuestra manera, a mis deseos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, porque no queremos realmente comprometernos a vivir realmente en Dios.
Entonces por eso la enseñanza va en no aprendimos así de Cristo, porque Cristo en su palabra nos está enseñando más bien a cómo caminar, ¿verdad? Y como decía ahorita anteriormente, justamente esa vía espiritual que Él nos está mostrando, que nos está marcando, que por cierto no lo voy a mencionar todo porque sabemos que es extenso, pero un mayor ejemplo de eso es la conversación que tuvo con Nicodemo, Ajá. ¿verdad? Entonces de ahí parte esa realidad espiritual que nosotros tenemos que vivir de hoy en adelante. Y es que claramente en ese consecutivo, con respecto a lo que Pablo nos habla claramente, que no debemos de andar como los gentiles en la vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido que estuvimos hablando la semana pasada, y no solo eso, sino ajenos a la vida de Dios, ajenos, alejados completamente. O sea, vea las condiciones que se vivían, y no solo eso, también habla de los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Sabemos que para el Señor nos da la facilidad de poder buscarlo a Él, pero aún así nos pide que vayamos en un progresivo, continuo lavamiento o limpieza, mejor dicho, purificando nuestras vidas espiritual y carnalmente, porque definitivamente tanto la manera de pensar como la manera de vivir, como la manera de actuar o de hablar, tenemos que ir viendo de que quiera o no el Señor, primeramente, no hay forma que no nos vea, Él siempre nos va a ver, en cualquier lado que estemos. David decía, ¿a dónde me esconderé de ti? ¿De dónde? O sea, siempre hay que tener bien claros que del Señor no nos podemos esconder. Que ¿por qué no lo vemos? Él no nos va a ver. De ahí sería un pensamiento erróneo. Definitivamente sería un pensamiento erróneo por parte de nosotros como tratar de vivir. Entonces, aquí es donde habla el consecutivo con respecto al 20 que dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aquí, ¿qué nos está dando a entender con respecto a eso? Ok, no aprendieron nada de eso que acaba de hablar. O sea, no podemos cargar al Señor en la responsabilidad que no le toca a Él, con respecto a decir, no, yo no aprendí mi manera de vivir pecaminosa, mi manera de vivir grosera, mi manera de vivir con una actitud totalmente contraria a la que Dios quiera, porque Dios me lo enseñó, no. Ahí es donde tenemos que estar claros, que muchos dicen, es que así Dios lo quiso. El Señor nunca quiso que hubiera un ladrón, nunca quiso que hubiera un mentiroso, y mucho menos un adúltero o un fornicario. Entonces, no podemos retribuirle ninguna condición de pecado o forma de vivir a Cristo, sino más bien lo que nos enseña el Señor, totalmente, que es donde comienza completamente a limar nuestra vida a una vida santa, pura delante del Señor. En esta condición, más vosotros, que es en el 20, en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, es verdaderamente analizar si comenzamos a conocer al Señor. La intención de todo esto es saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Él, como un padre, porque así es, Él es nuestro padre, nos va a enseñar a hacer totalmente cosas contrarias a lo que el mundo nos enseña a cada uno de nosotros. Y aquí es donde verdaderamente tenemos que analizar cada uno de nosotros, José David y hermanos, todos los que nos están viendo, tanto ahorita en vivo como en diferido, es analizar claramente lo que dice el 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí ya comienza a mostrar claramente de qué lado estamos nosotros. Si realmente, si verdaderamente oímos la palabra del Señor,
conocimos a Dios, Él nos está enseñando conforme a la verdad que está en Cristo, tiene que haber un cambio totalmente radical en nuestras vidas. ¿Cierto o no, José David? Sí, y como eso es parte también de lo que conversamos la semana pasada, y lo quiero volver a recalcar porque ese versículo es algo que nosotros tenemos que pronunciar cada día, porque nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros damos ese fruto de arrepentimiento diariamente, está expresando, o estaremos expresando, mejor dicho, que la palabra que está entrando a nuestro corazón es la que va a estar saliendo como imagen de nosotros. Por eso, como usted decía, no es lo mismo decirme ser cristiano solamente de boca, porque todas mis acciones no lo demuestran. O claramente, como dice la palabra, no tengo ahorita la referencia de la cita, pero que dice justamente eso, que de boca le honran, pero el corazón está completamente largo. Entonces, eso es parte de lo que Pablo nos está enseñando ahí. Es justamente no como esa doble vida, o como dice también, para traerlo a referencia a Apocalipsis, estar ahí tibios. Porque si nosotros hemos aprendido así del Señor, como dice Pablo, si nosotros hemos aprendido así, y como usted recalcaba ahorita, nosotros tenemos que aparentar una imagen de lo que nosotros estamos aprendiendo. Creo que puedo utilizar esta analogía. Por ejemplo, nosotros de que en su etapa fuimos a la escuela y, ¿verdad?, el colegio y todo esto. Si usted aprende lo que se le está enseñando ahí, eso tiene que quedar grabado en usted. Si usted sale a la calle y no demuestra que usted tiene la capacidad, por llamar de una forma educativamente, usted va a aparentar completamente otra imagen de lo que en teoría a usted se le enseñó educativamente. Una de las más principales, leer y escribir. Si usted y yo salimos afuera y obviamente no aprendimos a escribir, pero sí estuvimos en la escuela, entonces ahí va a haber como una contradictoria. Entonces va a decir, mira, pero aquella persona no es que fue a la escuela, y si fue a la escuela y pasó los 6 años en la escuela, tenía que haber aprendido a escribir. Justamente creo que el punto que quiero llegar con la analogía es lo mismo. Tener el libro de la palabra, estarla viendo, leyendo, estudiándola, para que al final nuestra vida no lo refleje, es contradictorio a lo que Pablo estará diciendo, ¿verdad? Y justamente Jesús lo dijo, aprended de mí. Y eso es lo que nosotros justamente tenemos que hacer, y no solamente es aprender, sino es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, tal como lo está diciendo Pablo y como usted dice ahorita, y creo que es importante siempre recalcarlo. La vía que nosotros tenemos que llevar y la que se tiene que marcar es la espiritual. La carnal ahí va porque estamos vivos, ¿verdad? No nos hemos muerto. Pero lo espiritual es la vida que se tiene que reflejar 100% en un cristiano, que como dice Pablo ahí, que si aprendió, es la que tiene que mostrar. José David, y es que un detallete, y perdona tal vez que quisiera tomarlo, la palabra aparentar, hay que cuidar, digamos, el hecho, porque más bien aparentar es prácticamente hacer lo que no somos. Entonces, más bien debemos de ser auténticos en cuestión de que, ok, o somos o no somos. Como dicen por ahí, lo mejor sería ser un cristiano. Yo diría que sobra la palabra decir verdadero cristiano, porque como dice también la palabra, o somos o no somos. El cristiano siempre tiene que ser el sí o el no. No podemos vivir a medias. El detalle está en que un cristiano claramente es porque creemos en Cristo. Y el creer en Cristo no es solamente decir que sí lo conocemos, o sea, que sí creemos, sino actuar claramente todo lo que Él nos pide que hagamos. Un verdadero cristiano o un cristiano real es así, no es solamente decir, es que yo soy cristiano, porque creo en Jesucristo como tal, pero le meto el pero en las condiciones de lo que Él es. Voy a irme tal vez en traducción viviente, que para tal vez, yo sé que todos hemos entendido claramente el versículo 20,
Pero aquí, en el caso en Efesios 4:20, en una traducción viviente dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Vea que claro nos habla aquí. Esto no lo aprendieron de Jesucristo como tal. Eh, Prácticamente esto marca definitivamente un contraste totalmente crucial entre la antigua vida de nuestra vida, mejor dicho, lo que éramos antes, a lo que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Definitivamente yo creo que ahí yo diría que hace un corte de tijera completamente. Ujú. En este caso podríamos referirnos a que el mundo tal vez nos parió, pero hay que cortar ese cordón umbilical que nos está haciendo caer en algo que no debemos para poder agradar a Dios como tal. El hecho es que nosotros tenemos que ser totalmente personas donde pasamos a ser presos en el pecado, y estamos hablando de cualquier pecado. O sea, pecado es pecado. Ujú. Estar presos porque el Señor siempre nos habló y es algo tan curioso de ver de que cuando el Señor siempre lo buscaban para que sanara, las palabras, siempre las primeras palabras de Él fueron, eres salvo, te perdono, eres salvo. ¿Qué era más importante para el Señor? La vida, o sea, la física o la espiritual, definitivamente uno veía que la más importante para el Señor y debe ser para nosotros la más importante, la espiritual. Porque a eso es lo que vamos a llegar, a eso es lo que vamos a estar. Entonces, claramente si dice, si vivimos, si pasamos de preso en el pecado a la libertad en la verdad de Jesucristo, es porque como lo decía aquí en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, en Jesús. Entonces aquí es donde quisiera irme también a Juan 8:36, que dice, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Aquí es, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que lo que nos está enseñando el Señor es traer libertad a nuestras vidas, aunque vivamos, aunque nos creamos, en el caso de ahorita que estamos al aire libre, aunque nos creamos libres, pero podemos estar presos en el pecado, no una libre condición a la verdad del Señor. Definitivamente Pablo nos enseña que la conversión implica un cambio radical, como lo decía ahorita. Aquí Pablo nos está demostrando claramente que no podemos vivir a medias. No podemos de verdad, aunque digamos que nos cueste, pero es que yo nací así. No, qué pena. Qué pena. En el Señor podemos cambiar. Así el Señor nos quiere, dicen, Así el dicen Señor muchos. nos quiere. Y a la verdad, nuestra actitud debe ser totalmente a la enseñanza de Cristo, poder uno mostrar y reflejar una actitud en la cual cada uno de nosotros podemos caminar y vivir seguros y tranquilos. Que el Señor no nos diga, hijito, como lo dijo el pastor la semana pasada, como Pedro dijo, dura palabra es esta, la que voy a decir. Sí, A ustedes no los conozco. Yo la verdad, José David, llegar a las puertas del cielo, no sabemos cómo es realmente, esa es la realidad, no sabemos, no podemos decir que son materializadas totalmente, no sabemos, solo el Señor, solo Dios sabe. Aquí lo importante es, analizando esto, estar a las puertas del cielo y que el Señor te cierre las puertas. Yo no quiero ni para mí, ni para usted, ni para nadie eso. Porque saber de que si el Señor nos cierra las puertas, el otro camino es a perdición completamente. José David. yo sé que tal vez bueno, no sé, considero yo, ¿verdad? Que tal vez la expresión suene un poquillo groserilla, pero
como llegar ese día y que el Señor salga, ¿verdad? Por las puertas y diga, hola, buenas, ¿en qué le puedo ayudar? Y uno dice, no, es que quiero entrar. ¿Y por qué quiere entrar? ¿O qué motivos realmente puede dar que pueda entrar, ¿verdad? Entonces siento que de eso pesa, mi hermano. Claro, claro que ¿Verdad? sí, Eso claro. pesa. Y más, y yo tengo este criterio, mi hermano Freddy, no sé si usted lo compartirá. Yo pienso que nosotros realmente tenemos que estar conscientes en todo momento de nuestra condición. Claro que sí, el Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado, ¿verdad? Nos ha sanado las heridas y muchas cosas más. Pero pese a que el Señor ha tenido gracia con nosotros y todo, yo pienso que nosotros no tenemos que olvidar la condición real a la que nosotros seguimos perteneciendo. Nosotros creo que tenemos que por lo menos tener esa semillita de humildad, de decir, nosotros sin Él no somos nada. José David, perdona que te interrumpa, pero algo que me trajo a colación y de verdad, nunca se me ha olvidado, no sé fue si hace un año, hace 2 años o hace 3 años que el pastor José Luis nos hizo la pregunta. Es más, usted estaba, José David, me acuerdo perfectamente, que estemos en las puertas del cielo y el Señor nos pregunte antes de abrir la puerta, ¿ustedes son dignos de entrar al cielo? Y ahí donde usted hablaba con respecto a eso, que debemos de tomar conciencia. Sí, debemos de tomar conciencia, porque realmente no somos dignos. No. Aquí es porque la obra de Cristo en la cruz redimió mis pecados, me lavó y me aceptó como hijo suyo. Lógicamente está el proceso, condición de ese cambio de vida en nuestra vida. Al aceptar a Cristo es definitivamente saber, al reconocer a un hijo de Dios, al aceptar a Cristo, no es solamente digo mis palabras y mágicamente ya que es salvo, sino actuar como debe ser. Y ahí es donde nos vamos claramente que aprender de Cristo, que es lo que nos muestra aquí el Señor, no es solo conocimiento intelectual, porque podemos saber, o ustedes mis hermanos, con todo respeto, podrán saber y conocer la palabra del Señor. Pero el diablo la conoce también. Entonces, ¿hasta dónde nosotros la condición de aprender de Cristo es definitivamente es buscar hacer un discípulo de Él como tal, digno de seguir sus huellas, porque digno de atar o desatar, como le decía Juan el Bautista, no soy digno. Y aquí, hermano Freddy, es un punto que sí me gustaría tocar porque usted ahorita mencionó una palabra muy importante para nosotros que creo que es el área que más cuesta. Ajá. Pero antes de llegar a ese punto, nosotros seremos dignos, y quiero que me comprendan bien lo que voy a decir, nosotros seremos dignos de entrar al cielo por Jesús. Ajá. Abogado tenemos, dice el Señor. Porque como decíamos ahorita, que yo me merezca entrar al cielo, No, es que por más bien que me porte, para nada. Ni por obras, ni por bueno, ni porque dije las palabras mágicas. Exacto, o porque no pequé, algo como muchos dicen, no, es que yo no hago estas cosas, pero canalmente siempre tenemos algo, porque esa es nuestra condición humana, siempre vamos a tener algo, y ahí es donde quiero comentar algo que usted dijo, que es el perdón, y creo que una de las razones o bueno, uno de los puntos que más nos ha enseñado Jesús, o toda la palabra completa también, es el perdón, porque gracias a ese perdón es que el Señor justamente nos perdona para poder nosotros estar con Él. Y ese mismo perdón que Él nos enseña, nos refleja, es el mismo perdón que nosotros tenemos que vivir diariamente. Y usted decía esa palabra ahorita, que es la que quiero comentar, porque hoy en día al ser humano le cuesta perdonar, ¿verdad? Hoy en día el ser humano, si puede pasar de esa copa,
de no perdonar, la pasaría sin ningún problema. Pero la palabra justamente nos enseña que nosotros debemos perdonar. Nosotros debemos ser amorosos con nuestro prójimo. Sea quien sea que nos haga el daño, entendemos que el prójimo nos pueda ocasionar un daño que nos deje una herida grande, situaciones que por supuesto es entendible, humanamente es entendible que uno diga, no, sí, es una situación muy difícil, ¿verdad? Que algo que haya pasado, pero Jesús siempre nos invita a perdonar. Así es. Y una de las cosas que también, y por eso lo menciono, porque parte de lo que Pablo está diciendo ahí, también podemos, hay que meter el perdón justamente, porque Jesús nos enseña a perdonar. Entonces, si nosotros decimos vivir como Cristo y no somos fáciles de perdonar, entonces realmente a quién estamos aprendiendo. Porque qué más que Jesús que nos perdonó a nosotros, siendo completamente inmerecedores de su amor, de su perdón, sabiendo que nos alejamos de Él, sabiendo que por nuestra causa Él fue crucificado en una cruz, ¿verdad? Entonces, como para que nosotros no tengamos realmente el corazón de perdonar, entonces ahí es un punto, o como dice la nueva generación, una red flag enorme de que no estamos caminando como Cristo. Y aquí es donde definitivamente, consecutivamente dice, después de haber dicho, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada manera, o sea, ya cambiamos. Ya se supone que ya aceptamos a Jesucristo, obedecemos su mandamiento, somos guiados por Él como tal, y aquí es donde dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según en la justicia y santidad de la verdad. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí es donde claramente demostramos y comenzamos a ver, como le decía ahorita, aprender de Cristo no es solamente conocimiento. Aprender de Cristo es despojarse del viejo hombre. Despojarse. ¿Qué es despojarse, José David? Hágame una analogía a eso. ¿Qué es despojarse? Para más simplicidad, despojarse es quitarse de lo que tiene encima. Prácticamente estaríamos hablando yo diría que es de esa ropa sucia que tenemos encima. Por lo general venimos de trabajar, lo que tal vez trabajamos en trabajos pesados de construcción o algo así, estamos tal vez deseosos de quitarnos esa ropa sucia y pegarnos una bañadita y ponernos una ropa fresquita, ojalá olorosa. Y en este caso sería despojarnos de esa, abandonar claramente. Es como, perdón hermano, es como dice usted, cuando tal vez nos rompemos o algo y nos ponemos una curita. Sabemos que esa curita llega un momento que ya está sucia, que ya está contaminada, obviamente de la misma haría. Entonces pienso que despojarse es justamente despojar esa curita y poner una nueva. Es que justamente eso sería... Davidito, pero más bien es más grande, o sea, bueno, sí, por supuesto. haciendo la analogía, claramente, una curita te está tapando una partecita, y perdón, tal vez que te lo diga así, pero la realidad es que yo diría que hemos visto memes donde dice, ¿dónde te duele? Y es una semejante cura que tiene, y ahí es donde comenzamos a analizar las condiciones de nuestra vida, el detallar, el ver cómo actuamos, el ver cómo somos verdaderamente, implica que definitivamente nosotros debemos de abandonar nuestra manera de vivir anterior, caracterizada tanto por la corrupción, con el engaño y deseos pecaminosos. Nosotros debemos de tomar una actitud así para poder lograr llegar y hacer las cosas correctamente. Te dejo un momentico ahí, ¿cierto? Para poder controlar eso. Sí. Sí, yo decía ese también, obviamente, el concepto de la curita, porque como dice el hermano Frey, obviamente sí, si lo dimensionamos, nosotros tenemos una cura bien grande que tachar, ¿verdad? Pero también en parte
de justamente de quitarnos esa cura, hablando, porque yo más o menos que para enfocar la analogía, Ujú. ¿verdad? Es de esa cura que está sucia, ¿verdad? Porque ustedes se ponen una curita, obviamente, usted se la quita, usted ve que está Sí, ensangrentada, sí, sí, te va a ¿verdad? Con infeccionar, pus, te va a infeccionar, exacto, esa es todo la eso. realidad. Y sabemos que si usted se deja esa curita ahí, más bien en vez de protegerla, ¿verdad? Más bien lo que puede hacer es infeccionarla peor, ¿verdad? Ujú, claro. Y como decía usted, bueno, y con la ropa sucia, por supuesto, cuando muchas veces cuando nosotros llegamos, sí, yo creo que nadie llega a la casa después de trabajar todo sucio y todo y se quede con la ropa puesta, ¿verdad? Porque de ahí no lo haríamos. Nosotros llegamos, nos bañamos, nos cambiamos de ropa, nos revestimos nuevamente Sí, 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 sí. y, para usar la expresión, nos ponemos más guapos, Es que esa es la idea, es ¿verdad? despojarse de esa Ajá. suciedad que prácticamente lo refleja en el versículo 22 y nos vamos al versículo 23 que es una renovación de mente. Léame el 23, Davidito. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Definitivamente es un cambio continuo en la forma de pensar. Vamos a seguir diciendo, no, pero es que es mi manera de pensar. Es que esto me facilita montones a una vida en el trabajo, me facilita montones poder, y voy a decirlo así, con todo respeto, manipular al mundo, por decirlo así, ir al banco, ir a cualquier cosa con tal de que todo me salga a mi favor. Sabiendo que eso definitivamente delante del Señor puede ser eh, definitivamente malo. El hecho de renovar nuestra mente es decir, algo tan simple, José David, algo tan simple es decir, no, es que es una mentira piadosa. Esa es su mentalidad, esa es la mentalidad de un no cristiano, de una persona que no está enseñada por Cristo. Uh-huh. Pero el que digamos, mentira es mentira, por más de que uno diga que lógicamente tenemos que valorar el hecho y también reconocer el hecho de que no necesariamente tenemos que decirle las verdades a las personas de frente, que eso es diferente. Uh-huh. Para mí eso es grosero. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer, si va a lastimar, si no debe edificar, mejor calladito. Pero, Nosotros tenemos que ser instrumentos para eso, ¿verdad? eso, No para herir. exactamente. Pero la realidad en cuestión de mentir, y José David, yo creo que yo se los he comentado a ustedes, tanto a usted como al pastor, que he escuchado cristianos, de verdad, sentados a la par de uno, manejando y llamando a su esposa y diciéndole, no, mi amor, ya yo vengo, ya casi llego, y ni tan siquiera ha salido del lugar. Uh-huh. Para muchos eso dirá, es que es una mentira piadosa para que no se preocupe. Pero más preocupada puede estar por lo que va a durar en llegar, Uh-huh. si lo vemos así. Pero la realidad es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad eh, de una condición de que nosotros debemos estar claros, lúcidos, sabiendo que lo que estamos haciendo no es correcto, sino cambiar, despojar, renovación, revestirse, que es en el siguiente versículo del 24 que dice, revestirse de un nuevo hombre. Revestirse, que es mostrar una imagen total, donde diríamos, ahora que yo tal vez estoy haciendo unos trabajos en un apartamentico, el hecho es de que tenía que renovar el lugar para poder que la persona que venga se sienta a gusto. Uh-huh. Entonces, así como nosotros tenemos que revestirnos de un nuevo hombre, y estamos hablando en general, no solamente por condiciones de sexo, digamos, sino que hombre, mujer, niño, niña, que tengan conocimiento de lo que Dios nos habla, es una renovación total de nuestra mente, una renovación a ser un nuevo hombre, una persona que digan, mira, esta persona no era así. Uh-huh. Y José David, escuchar eh, o escuchar testimonios donde te digan y te muestren cómo era
y a cómo es ahora la persona, es digno de ser cristiano. Y ahí es donde, ahí justamente lo que usted está hablando, es donde entra la integridad, Ajá. ¿verdad? Que eso es lo que Jesús nos enseña, a ser íntegros. Porque sí, como usted decía, y es fácil decirlo porque es una justificación, simplemente para aceptar la forma en la que nosotros lo queremos ver o lo queremos vivir, ¿verdad? Pero es que el pecado no se justifica, sea grande, sea No, pequeño, no. sea de colores, no sea de colores, y pecado es pecado. De ahí sí. Mentira blanca, mentira piadosa y o mentira, o como dicen No. por ahí, hasta una mentira que es verdad, igual sigue siendo Algo, mentira. algo tan simple, José David, entre los ejemplos es que te digan así, si no tenés que comer en tu casa y tenés que ir a robarle, ir a meterse a un lugar a robar para justificar la alimentación de tus hijos Ujú. delante de Dios, por más dura que sea la situación, no es correcta, No es correcto. porque estamos robando. ¿Sí? Y justamente, bueno, si hablamos de personas creyentes, una acción de esas es donde realmente entra la integridad, como estamos hablando ahorita. Es Claro. donde Jesús también, va a ver nuestra integridad. Como decía el pastor la semana pasada, porque por supuesto yo sé que tal vez cuando se dicen cosas así, la gente a veces dice, no, es que Dios probó la integridad de esa persona, ¿verdad? No es como prueba, es que nosotros realmente tenemos que probar en nosotros mismos que realmente estamos siendo íntegros. No es que Dios ocasionó una situación para ver si nosotros lo hacíamos o no lo hacíamos, porque si lo vemos desde ese punto, estaría entrando más como una tentación, ¿verdad? No como una prueba, como hablamos la semana pasada. Porque yo pienso que las pruebas que el Señor pone muchas veces no, realmente no son así con estos factores, porque yo siento que en nosotros mismos, nosotros también tenemos que demostrarle a Dios justamente lo que hemos aprendido de esto, ¿verdad? No es que Dios dice, no, bueno, vamos a ponerle esto, esto y esto y esto para ver si aprendió bien. No, es que también de nuestro corazón también sale si nosotros queremos escuchar esa voz o nos metemos en la voz del Espíritu y sabemos tomar lo correcto, decidir lo correcto y hacerlo bien. Porque como dice, y este pasaje sí lo quería mencionar, Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, ¿verdad? Eso es súper vital y pienso yo que eso es muy vital en cualquier cosa en nuestro diario vivir. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. De ahí nace la integridad. Ser íntegros en eso. Porque, y quiero mostrar, yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado, pero quiero, igual parafraseado para no extenderlo mucho, no sé si usted ha visto esa reflexión que supuestamente llega un señor de construcción y todo esto, y le dice a uno de los empleados que, para construir, ¿verdad? Una casa y todo el asunto, y él lo hace así como sin ganas. Y él va y construyendo, no se fija bien en las medidas, ¿verdad? Bueno, usted que sabe mejor de la materia. Y la casa al final queda así como, ¿verdad? Y después llega el jefe y le da la llave y le dice, no, esta es tu casa. Y él, yo me imagino que él se queda con ese sinsabor de decir, bueno, yo hice esta casa de la mala manera, no la hice bien y resulta que terminó siendo mía. Con Dios pasa así, porque yo lo hice el programa pasado. Nosotros casi que todo lo que podamos pasar, vivir de buena forma, ¿verdad? Por supuesto, siempre es para nuestro beneficio, porque todo lo que Dios siempre hace y permite, siempre llega para un beneficio nuestro propio. Y nosotros le damos alabanza y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero seamos realistas. Dios prácticamente que todo lo que hace simplemente es para que nosotros vivamos bien y estemos bien. Esa es la realidad. Esa es Entonces, la realidad de las cosas. y por eso digo que este pasaje es súper importantísimo y yo lo quiero meter también parte de lo que Pablo está diciendo. Porque de ahí, de lo que Pablo está diciendo, es que nosotros tenemos que decir, desde aquí en adelante, todo lo que vamos a hacer, yo tengo que hacerlo como si lo estuviera haciendo para el Señor. Si en verdad le habéis oído, dice el 21. Si en verdad, aquí claramente está expresando eh,
ninguna duda Ujú. con respecto a decir, yo lo escuché al Señor, yo escuché a través de su palabra, lo acepté, escuché lo que Él me está pidiendo que haga. Y definitivamente esto prácticamente es una afirmación directa por parte de Pablo en cuestión de decir, ok, si en verdad aprendiste, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, ahí definitivamente tenemos que analizar el hecho de que significa que nosotros debemos de escuchar directamente al Señor, no solo acerca de Él, sino recibir su enseñanza interna. Y el recibir es claramente comenzar a hacerla. Ujú. No podemos vivir simplemente de palabra, como muchas veces lo he dicho José Abed, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es que tanto el dicho como el hecho hay que mantenerlo firme en nosotros, Ujú. porque de nada me vale con yo en estos momentos hablarles y hablarles a ustedes y sugerirles y decirles lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, pero yo no lo hago. Yo podría decir, de verdad, seríamos como los fariseos. Cuando el Señor dijo, y fue gracioso, tal vez poder buscar y mostrar un contexto, cuando el Señor dijo, vea, ellos fariseos que conocen la palabra, que se sientan con los profetas. Ya me imagino, José David, no tenían corbata, pero seguro se estaban anudando la corbata, diciendo, y si está hablando bien de nosotros, porque nosotros conocemos la palabra, nos sentamos con los profetas, y dice, hagan, ¿qué dice el Señor? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos dicen, sino lo que la palabra dice, porque ellos son lo que están enseñando la palabra. Pero, ¿qué dice después? No hagan lo que ellos hacen. Qué duro, qué duro. Entonces, vuelvo y lo tomo a título personal. Voy a estar hablando y repitiendo todo lo que la palabra del Señor me dice que haga, pero no lo hago. O sea, bien, hay mucha tela que cortar en mí, si es el caso. Sí. Hay mucha tela que cortar en nosotros. Y de verdad, si habéis sido enseñados, por Él enseñados, la instrucción viene definitivamente, viene directamente de Jesucristo. O sea, no es cualquier, y lo voy a decir con mucho respeto, no es cualquier persona que está parada en púlpito, o detrás o frente a cámaras, o llevando el Evangelio. No es, estamos hablando del propio Cristo como tal, Ujú. que vino y se entregó por nosotros, que vino y venció a la muerte, que vino y dijo, me tengo que ir por poquito tiempo, pero volveré. Y sabemos que el Señor siempre cumple sus promesas. Amén. Sabe también, hermano Freddy, para hacer también otro, para ya ir dándole el cierre, Ajá. se me ocurrió hacer otro ejemplo, para tenerlo igual más, un poquito más claro, pero algo que ya es muy normal, tal vez no en todos, pero creo que la mayoría, lo hace. Es como manejar algún carro, una moto o algún vehículo. Sabemos que las personas, y para obtener la licencia, al menos aquí en Costa Rica, tienen que comprarse un libro y estudiarlo porque tienen que hacer el examen de el examen teórico. Entonces, por supuesto que si no estudia el libro o no se informa de lo que está en el libro, y el examen teórico lo va a fallar. Tengo entendido que no muchos sacan el 100% en esa prueba teórica, ¿verdad? Casi siempre como que raspan la puntuación aceptada. Creo que no sé si ahorita está en 75, 80, no me acuerdo, pero creo que anda por ahí. Pero por ahí siempre llega la calificación. Pero hermano Frey, lo que quiero decir, y yo sé que tal vez, yo sé que usted me puede dar la razón, y el pastor también me puede dar más la razón porque él sí maneja, y ya y obviamente él pasa más en las calles. Justamente ese libro teórico, estudiarlo,
¿verdad? Ir a ganar el examen y sí pasarlo, pero en la calle no aplica absolutamente nada de lo que aprendió en el teórico. Y seamos realistas, nosotros muchas veces vamos en la calle y vemos a los que están conduciendo y perdonen la expresión, pero pisotean completamente lo que el libro les enseñó. ¿Por qué digo esto? Porque justamente pasa con nosotros también. Porque nosotros podemos agarrar la Biblia, sí, muy lindo, como algunos decían, no, es que yo leo bastante la Biblia. Muchos a mí inclusive me han dicho, no, es que yo ya la Biblia la he leído de principio a fin y hasta me la sé completa. Pero usted ve su manera de vivir, entonces ahí es donde se está pisoteando lo que aprendió de aquí. Porque al no aplicarlo es hacer todo lo contrario. Porque no hay otra forma, ¿verdad? Si usted aprendió de aquí, va a hacer lo que está haciendo aquí. Si usted leyó lo que está aquí, pero no lo hace, está haciendo lo contrario. Porque no hay otro polo, es norte o sur. Así es. Si va en una línea, va en esa, y si no, pues va a la contraria. Hacer la contraria es justamente pisotear lo que nosotros estamos viendo aquí. Y aquí es donde evidentemente el consecutivo que se va a quedar para la próxima semana, José David, esperando y confiando en el Señor, que el pastor José Luis nos acompañe para que refuerce con más sabiduría que la que el Señor le ha dado todo este tema que nos ha permitido valorar claramente lo que habemos y debemos de aprender de Cristo. Para la próxima semana va a estar la condición de lo que no debemos hacer. Vuelvo a repetir en el 22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí es donde vamos cerrando para poder continuar con la tercera parte de este tema, que sería, así no aprendimos así de Cristo. Verdaderamente tenemos que ir calando nuestro corazón, seguir insistiendo, reconociendo que aunque parezcan temas parecidos a lo que hemos dado anteriormente, pero son con enfoques diferentes que nos hacen calar en nuestra vida, tanto en un panorama a las personas de afuera, de adentro para afuera, pero más aún así tiene que ser de afuera para adentro. Mejor dicho, ver la viga que tenemos en nuestro ojo. El analizar y el ver que la próxima semana vamos a continuar con el versículo 25 en adelante, donde el Señor a través de Pablo nos va a mostrar, identificar qué es lo que no debemos de hacer. Así es que por hoy terminamos el programa, el cual estamos muy agradecidos con el Señor, muy agradecidos porque de verdad el Señor nos permite en su misericordia recibirlos cada mañana y nos permite gozar tanto de una vida en nuestra carne, pero reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. José David, despidámonos. Amén. Muchas gracias, por supuesto, como dice usted, siempre dándole las gracias a Dios por permitirnos estar acá y poder aprender, porque nosotros Claro. aquí aprendemos, ¿verdad? Claro que sí. No, quiero decirlo así, ¿verdad? Para todos los que nos miran, porque aquí no es que nosotros vengamos a enseñarles a ustedes, no, aquí todos estamos aprendiendo mucho. Así es. En cada programa siempre ha sido así, el pastor, como decía usted, y bueno, por supuesto que se le reconoce a la persona que también tiene su conocimiento, porque el pastor no solamente, y lo digo con todo respeto para él y para todos los que nos miran, él no es solamente un pastor de título, él es un pastor porque él realmente se ha capacitado primeramente en el Señor y él realmente ha dado ese fruto de que tiene conocimiento en la palabra, y es una persona que también se ha dado la oportunidad de que Dios ponga palabras en él y sea también de edificación. Pero de la misma forma, tanto él, el hermano Frey, nosotros estamos aquí y nosotros mismos aprendemos, ¿verdad? No venimos aquí a enseñarles a ustedes, no, por supuesto que no, porque nosotros aquí todos aprendemos de la misma forma, y esta es una de las cosas
muy bonitas de este programa y es una de las cosas que a mí me encantan porque aprendemos. Y yo lo digo, y yo también lo digo honestamente, también me ha llevado a aprender muchísimo más este programa. El tiempo que ya tenemos aquí me ha llevado a aprender muchísimo más. Claro. Entonces, esto es lo bonito del programa y por eso les invitamos a que no, si Dios lo permite, por supuesto, a que no faltemos el próximo jueves. De igual manera, si no lo puede ver en vivo, sepa completamente que ya tenemos nuestro canal en YouTube. Así que ahí usted puede verlo la cantidad de veces que usted guste. Si ya lo terminó de ver, lo puede volver a repetir las veces que usted quiera. Y es que hay una serie, perdona, José David, ya hay una serie de temas a través de cuántos, casi 3 años, de que el Señor nos ha permitido poder compartir con ustedes, y el hecho es que no solamente vea, sino comparta tanto esta publicación en Facebook como ya la publicación en sí, donde subimos el video para que lo puedan ver en YouTube las veces que quieran. Esa es parte de este programa, prácticamente, de que el Señor ha puesto en el corazón del pastor y nos ha permitido a nosotros ser privilegiados para poder compartir con ustedes, mis hermanos. Así es que es una bendición. Danos un poquito de información de la iglesia, José David. Sí, bueno, como con el pastor siempre lo dice y repetimos las palabras, para el que no se congrega, ¿verdad? O no tiene donde congregarse, mejor dicho, nos puede acompañar en la Iglesia Dios Restaura. Estamos ubicados en la provincia de Cartago, del Cantón La Unión, conocido como Tres Ríos, San Ramón, calle Limburgia, ¿verdad? También me cuesta aprenderme el nombre de la calle, pero calle Limburgia, en San Ramón de Tres Ríos. Ahí tenemos, por supuesto, los miércoles que se hacen un estudio bíblico y los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Que por supuesto tenemos la oportunidad de tener la bendición en el Señor de alimentarnos más con la palabra de Dios. Así que si no tiene dónde congregarse, está completamente, cordialmente invitado a acompañarnos con nosotros en Iglesia Dios Restaura. Y si quiere tener más información, ahí en la página de Facebook viene el número. No me lo sé, se lo da el pastor, pero en la página viene el número, así que lo puedes ahí. Bueno, de hecho, tiene la sección de WhatsApp. Entonces usted nada más con que haga el clic ya redirecciona al WhatsApp del pastor y ahí usted ya puede contactarse con él y pedirle mayor información si así lo requiere. Al igual también pueden hacer comentarios en la caja de comentarios en Facebook para poder tanto compartir con nosotros lo que el Señor ha enseñado, ha puesto en sus corazones, como también preguntas en las cuales en algún momento podemos responderle y podamos compartir y ser una iglesia que va creciendo día con día. Se despide de ustedes Freddy Conejo y nuestro hermano José David también, que se encuentra tanto en controles como en la enseñanza de hoy. Y bueno, espero y confío en el Señor poder nuevamente compartir con ustedes de hoy en 8. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios les guarde y quiero volver a referirme a la cita Mateo 6:23, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo dejo ahí porque honestamente las añadiduras el Señor las da. No nos preocupemos por eso. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Esto fue su programa La Palabra Enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Si usted quiere más información sobre este programa o hacer su consulta, puede comunicarse al 506-86-58-7405. Somos Iglesia Dios Restaura, una iglesia para la familia. Esto fue su programa La Palabra Enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Si usted quiere más información sobre este programa o hacer su consulta, puede comunicarse al 506-86-58-7405. Somos Iglesia Dios Restaura, una iglesia para la familia. Esto fue su programa La Palabra Enseña. Lámpara es a